Gloria a Dios. ¿Lo encontró? Ahí está. Segunda de Corintios, ese no era. Capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Capaz que los mareé. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Y como yo le decía, el versículo clave de este libro es ese, 5:17. Pero esta carta comienza el apóstol Pablo, un varón de Dios, un varón que se equivocó, decir conmigo como yo, no sé, los que se equivocan puede decir como yo, ¿no? Los que no se equivocan no diga eso, pero Pablo era un hombre que se equivocaba, que se equivocó y después se siguió equivocando, pero era un hombre que era una nueva criatura a partir que Cristo lo cambió. Y escribe esta segunda carta a los Corintios, que era una iglesia que estaba en Corinto, y él quería alentarlos, quería animar y les quería dar de lo que él había recibido. Como en esta noche el Espíritu nos quiere dar a cada uno de nosotros aliento. Amén. Porque para eso venimos a la iglesia. Venimos a que el Espíritu nos aliente, nos dé fuerza, nos renueve. Y la palabra del Señor que leemos en su bendito nombre dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Gloria a Dios por su palabra. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero creo que es muy claro. El apóstol Pablo estaba diciendo gracias a ese Dios que primero me consoló a mí. En alguna consolación. ¿En alguna dice la Biblia? En todas. Esa palabra tan chiquita, en todas. No hay alguna consolación. El apóstol Pablo decía en todas. Para que nosotros podamos también consolar. Habla de que en el pasado lo consoló, pero habla en el futuro para poder consolar. Él estaba diciendo a la iglesia: Dios te consoló, te ayudó, te fortaleció, pero no solo para que estés bien, no solo para que cambies tu manera de vivir, no solo para que puedas hoy ser una nueva criatura, sino para que puedas consolar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y es tan fácil decir consolar a otros, es tan fácil, pero ¿sabe que consolar quiere decir alivio, consuelo, desahogo, confortación, dar paz? Eso es lo que hizo Dios a través de Cristo en cada uno de nosotros. No sé en cuántos lo hizo, en mí lo hizo. En mí trajo paz, consuelo. Y es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso él le decía: bendito sea el Dios que nos consoló. En otro tiempo, quizás cuando estabas perdido en algún vicio, quizás cuando tenías tu familia destruida, quizás cuando no sabías qué hacer con tu vida, ahí vino Dios y te pudo consolar. En una enfermedad, a punto de separarte, en una enfermedad de tu hijo, en un problema de trabajo, ahí vino Dios y te consoló. ¿Y qué hizo? Y te sostuvo. Algunas situaciones seguro que cambiaron, pero hubo otras que quizás no cambiaron. Quizás seguiste sin trabajo, quizás te separaste igual, quizás ese familiar por el que viniste a orar murió, partió, pero Dios te consoló. Amén. Porque que no haya salido como nosotros decíamos, no quiere decir que Dios no nos consoló o que Dios no nos escuchó. Porque a veces uno dice: Dios no me escuchó, porque no salió como vos y yo queríamos. Pero bendito ese Dios que te consoló y me consuela para poder consolar a otros, para poder traerle alivio a otros, a los jóvenes. Dios te consuela para que puedas llevar alivio a otros jóvenes, a las madres. Dios te consuela para que puedas llevar consuelo a otras madres. El día lunes fue el Día Internacional de la Depresión. ¿Internacional o mundial? No quiero hablar mal. Mundial. Mundial, gracias por esa corrección. O sea que no es de acá, no es de nuestra nación, es del mundo. Un espíritu que está en todos lugares, en toda sociedad,
lugar económico, profesión. Escuchaba la radio y nombraban actores, futbolistas que cayeron en pozos depresivos sin saber qué es lo que le pasaba. Quizás a vos te pasó y algún día estuviste en depresión. Yo puedo decir que he pasado por sucesos de depresión, pero después me di cuenta que estuve en depresión. Pero ahí estuvo Dios consolándome, diciéndome que eso era momentáneo, que ya iba a pasar. Por eso puedo decir que hoy puedo hablar de la consolación. Pero bendito sea ese Dios que primero hizo algo en nosotros. Y acá viene esta pregunta. Acá hay personas que Dios hizo algo en su vida. Acá hay personas que Dios hizo algo en su vida. Dios te consoló en algo, en alguna noticia, en algún momento te postraste. Como David decía, este pobre clamó y Jehová lo oyó. Jehová te oye. Dios te oye y te consuela, te trae alivio, te trae paz, te trae ese refrigerio que no te lo puede traer alguien, que no te lo puede traer tu esposo, tu papá, tu hermano, un amigo, la plata, la fama, un deporte, las salidas. Ese consuelo no viene de algo externo, sino viene de parte del cielo. Y es lo que la tierra necesita. Por eso Él nos consuela a nosotros, para que podamos consolar. Pero qué fácil es poder decir, sí, tengo que consolar. Pero sabe que para consolar a otro, uno tiene que morir a lo que quiere. Tiene que entender que tenemos un propósito. ¿Cuántas veces usted escuchó? Dios tiene propósito con vos. Dios tiene propósito con vos. Dios tiene propósito con los jóvenes. Dios tiene propósito con las mujeres. ¿Amén? ¿Y cuál es el propósito? Poder consolar a otros. Consolados para consolar. Recordar que un día saliste de un pozo depresivo y hay tanta gente depresiva. Recordar que un día saliste de un vicio y hay tanta gente en vicios. El día lunes pudimos ir a la entrega de los certificados del curso de consumos problemáticos y podíamos ver tantos jóvenes y me impactó el último joven que habló, Marcos, y dijo, ya no soy un adicto, soy un hijo de Dios para ayudar a otros adictos. ¡Gloria a Dios! Alguien que entiende que ya no, Dios lo consoló para poder salir y buscar a otros. Pero uno dice, bueno, cuando vengan le voy a hablar. Cuando Dios me lo ponga adelante, es tiempo de que la iglesia salga y busque a quien consolar, a quien hablarle de este Dios poderoso. Pero, pues si lo encuentro en el colectivo, si me lo cruzo en el trabajo, no. Orá para que Dios prepare esos lugares, esos momentos, esas personas para poder consolar, porque Cristo viene pronto. Y si nosotros no enviamos la palabra de consolación, van a venir otros con espejitos de colores a llevarlos a lugares de ruina, de maldición, de perdición. Ahí van a llevar. Por eso es tan importante entender que Dios te consoló, Dios me consoló, pero no para que muera en vos y en mí, sino para poder hacer en otro. Estos jóvenes de Vivir Libre se están preparando, es el primer curso, de ver cuál es la raíz de la adicción, cuál es el problema, para poder atacar el problema desde otro lado. Está bien, hay que orar, hay que ayunar, hay que congregarse, hay que llevarlos a internar, pero también hay que prepararse. Para consolar a otros hay que prepararse, hay que capacitarse. Porque a veces uno dice, voy a dar lo que de gracia recibí, amén, pero también nos tenemos que preparar. Porque va a haber personas que te van a preguntar, te van a decir, ¿y por qué esto y por qué el otro? Te van a preguntar, ¿y por qué muere tanta gente buena? ¿Por qué el hambre en África? ¿Por qué si Dios es tan bueno? Y tenemos que tener palabras para poder consolar. Tenemos que tener la palabra en nuestro corazón para poder consolar. Consolación quiere decir alivio. ¿Y cuánta gente conoces que no tiene alivio? Que está angustiada, que está triste. Y el Señor dice, yo te consolé a vos para que puedas consolar. Yo te aliviané a vos para que puedas alivianar a otros. Yo te sané a vos para que puedas soltar palabra de sanidad sobre otro. Yo te escuché a vos para que puedas escuchar a otro. Pero qué lindo que es ser consolado, ¿no? Qué lindo que es ser sano.
Qué lindo que es ser libre de una enfermedad. Pero qué triste que es cuando nos quedamos solo con eso. Más adelante dice en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea que vamos a tener situaciones muy difíciles, pero dice que Él nos consuela en todas. En el 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Sabe que cada situación difícil que atravesamos tiene un propósito? Pero qué difícil que es entenderlo cuando estamos ahí en ese problema, en esa situación. En el Antiguo Testamento tenemos la vida de David, que fue una persona que sufrió, que padeció, que se equivocó. Aún siendo rey se equivocó, pero después pudo escribir los salmos más preciosos que hoy lo consuelan a usted y me consuelan a mí. A veces cuando alguien está enfermo dice, léele tal salmo, está desesperado, lee este salmo. ¿Sabe que eso lo escribió David cuando sentía el consuelo de Dios? Cuando oraba, cuando estaba en el monte, ahí él escribía los salmos, cuando estaba cuidando las ovejas, cuando estaba metido en una cueva, teniendo miedo que Saúl lo matara. Ahí él escribía los salmos. Ahí. Y él no sabía que estaba escribiendo algo que miles de años después iban a ayudarnos a nosotros. Quizás vos no sabés, pero yo tampoco sé que en el momento del problema, si acudimos a Dios y confiamos en Él, vamos a poder ayudar a otros con nuestro testimonio. La palabra testimonio. ¿Cuántas veces decimos, contá tu testimonio? ¿Sí? ¿Y qué es el testimonio? Es decir, cómo Dios te consoló, cómo estabas y cómo lo que Dios hizo. Pero va pasando el tiempo y nos vamos olvidando. Pablo, el que escribió esta carta, que fue perseguido, golpeado, azotado. El apóstol Pablo padeció de todo y ahí estaba, pero Dios lo consolaba. Y escribió las cartas a las iglesias que hoy nos consuelan a nosotros. Iglesia, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en problemas? No le voy a decir que escriba una carta, para decir, la pastora quiere que escriba una carta. Pero ¿qué pones en tu estado? ¿Qué hablas? ¿Qué pones en el Instagram? ¿Qué cantás? ¿A dónde vas? Eso es entender que Dios nos consuela y que otros nos están viendo. Otros están viendo cómo nos manejamos en el momento de la aflicción. Cómo estamos. Pero recordá, bendito el Dios que te consuela a vos, que me consuela a mí para consolar a otros. Consolamos a otro cuando pasamos procesos difíciles y permanecemos y no nos movemos de lo que Dios nos dijo. Pero Dios no me escucha, no te muevas. Porque Dios no trabaja ni se mueve como vos y yo. Dios no hace lo que queremos, no es nuestro títere, es soberano. Y todo lo que Él hace es para tu bien y para mi bien. Y en esas aflicciones, esos problemas, pruebas, enfermedades, llámalo como sea, Dios está viendo cómo nos movemos. Estos varones dejaron cartas y escribieron para ese tiempo y no sabían la magnitud de la trascendencia, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Lo que hagas hoy, vos no sabés la trascendencia que puede tener. ¿Qué me importa? Vos decís, yo hago esto y al que le gusta bien y al que no le gusta también. ¿Alguna vez dijo así? ¿Cuántas veces? Estando fuera del Señor y dentro del Señor también, ¿no? Yo hago esto y al que le gusta, si le gusta, pero no sabemos las consecuencias que eso trae.
El anciano Dani leía ahí en el libro de Mateo, las bienaventuranzas, en el capítulo 5, y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados, dice, los pobres de espíritu. Bienaventurados los que dice, están a través de persecuciones. Bienaventurados los que tienen hambre. 3 veces felices, porque Dios se va a encargar de ellos. Dios nos consuela en todo tiempo. En todo tiempo Dios nos consuela. Y ahí en el libro de Juan, en el capítulo 14, quiero que me acompañen. Dice que cuando Jesús estaba yendo y entendía que los discípulos iban a pasar un montón de luchas, como vos, como yo, iban a ser perseguidos, iban a tener miedo, iban a querer bajar los brazos, iban a querer negar la fe, sí, como vos y como yo muchas veces. Entonces, en el versículo 14 de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él estaba diciendo: voy a enviar otro consolador, porque Él vino a consolar. Cristo había venido a consolar, pero dice: cuando yo me vaya no se van a quedar solos. ¿Sabe que en nosotros está el consolador, el ayudador, el que nos guía? Y el mundo no lo conoce. Decí conmigo: el mundo no lo conoce. Nosotros decimos los mundanos. Qué feo que hablamos, hermano, ¿eh? Oh, qué feo. Va pasando el tiempo y nos damos cuenta qué mal que hablamos. Las personas que todavía no tuvieron el favor de aceptar a Cristo en su corazón no pueden entender lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Qué quiere decir? Que cuando te mandaste una macana, el Espíritu Santo dice: la verdad que no tenías que haber dicho lo que dijiste. La verdad que no tenías que haber hecho lo que hiciste. La verdad que no tenías que haber tocado lo que tocaste. Mirado. No tendrías que haber pensado de esa manera. Eso es el Espíritu Santo. Por eso la gente no comprende, no lo entiende. Pero vosotros, le decía Jesús, ustedes sí. ¿Cuántos lo conocen al Espíritu Santo? Hemos declarado que este año tenemos que clamar cada reunión por la llenura del Espíritu Santo, porque va a ser el único que va a poner palabras en tu boca. Yo me gozaba el día domingo en la Santa Cena. El hermano Alejandro trajo a su hermano, que le dimos la bienvenida, que se está realizando diálisis, está con un problema renal, está desahuciado por la ciencia, pero Dios está trabajando en él. Y Dios no desahucia, ¿está bien, pastor? Bueno, Dios no desestima a nadie. No sé cómo se conjuga ese verbo, pero Dios no desestima a nadie. Dios puede obrar todavía. Tiene la vía, está haciéndose diálisis. Y yo veía a nuestra hermana Alejandra hablar con él. Por si usted no sabe, nuestra hermana Alejandra estuvo a punto de ser trasplantada de riñón, así como la ve. Trasplantada de riñón. Hacerse diálisis. No tenía ninguna chance. Quería tener otro hijo. La enfermera dijo, la doctora le dijo: sacátelo de la cabeza. Y hoy usted la ve acá sirviendo al Señor, sana para la gloria de Dios, con su hija para la gloria de Dios, casada, sirviendo. Quizás yo soy amiga de ella y puedo conocer mucha intimidad, sus luchas, su batalla. Puedo contarle el proceso cortito, pero no fue tan cortito, fue largo. Cuando el médico le decía: sí, vos vas a ser trasplantada, vos vas a tener que tomar esta medicación de por vida, olvídate de tener otra hija, olvídate de hacer esto, olvídate. Pero Dios la consoló para que el día domingo pueda venir ese varón, y la quería escuchar que fue consolada por Dios, quería escuchar lo que Dios había hecho. Y tengo una noticia: Dios no hace excepción de personas. Lo que hizo con la hermana lo puede hacer con Martín, lo puede hacer con otro, lo puede hacer con vos. Gloria a Dios, porque el Dios de consolación está en medio de nosotros, el que consuela, y el consolador habita en nosotros. Por eso no cierres tu boca.
Hay gente que dice, no, los milagros que Dios hizo en mi vida, en mi familia. ¿Y qué estás haciendo con la consolación que te fue dada? La estás guardando para el día que venga Cristo. Vos le puedas decir como ese que guardó el talento y dijo, Señor, tuve miedo. Acá tenés tu talento, acá tenés el día que me consolaste. El Señor dice, no, te consolé para que puedas consolar a otros jóvenes, a otras mujeres, a otras madres. Nuestra hermana Romina cuenta siempre el testimonio de su hijo Nehuen. En una campaña la hicieron pasar a contar el testimonio. Y mucha gente se quedaba admirado. Decía, ¿cómo puede ser? Si el autismo no tiene vuelta atrás. ¿Cómo puede ser? Que nunca lo medicó. ¿Cómo puede ser? Después seguro vinieron luchas para querer hacerte creer que Dios no te consoló. Pero quiero decirte una cosa. Cuando Dios te consuela, te consuela. Las aflicciones van a venir, pero la consolación de Dios es para siempre. La consolación, lo que Dios hace, los milagros de Dios son irreversibles. Por eso es tan importante entender, iglesia, a qué venimos. A que Dios te sane, gloria a Dios. A que Dios te restaure, gloria a Dios. A que Dios te liberte de un vicio, gloria a Dios. Pero después, ¿qué te espera? Salir y decir, yo fui consolado. Yo fui consolada. O callarte. Yo estuve en un pozo depresivo y entendí que Dios me sacó. Yo estuve enfermo y entendí que Dios me sacó. Para eso Dios nos llamó. Iglesia, que este 2025 podamos entender que este mundo se pierde y Cristo viene pronto. No te va a salvar la plata, compartía nuestro hermano Daniel. No te van a salvar los títulos, no te va a salvar los años. Cuando Cristo venga, la iglesia será elevada. Y los que creyeron, nos iremos con Él. Por eso, consolemos, para que no nos vayamos nosotros, sino que se vayan todos los que puedan ser consolados. Porque el Consolador está en medio de nosotros. El Consolador habita en nosotros. No te canses de decir lo que Dios hizo en tu vida. No te canses de decir lo que Dios te prometió. Él le dijo, no los voy a dejar solo. A veces te sentís solo. A veces te sentís sola. A veces sentís que no tenés fuerza. O a mí sola me pasa. Porque el pastor a veces dice cosas y todo dice, no, a mí no. A veces sentís que todo te sale mal. A veces sentís que Dios se olvidó de vos. A veces sentís que por más que te congregues, que por más que busques, la situación no cambia. Quiero decirte que el Espíritu Santo igual trabaja en vos. Los procesos que atravesás, Dios trabaja en vos. El pastor decía, hay una casa de oración que se está por abrir, por el cual le pedimos sus oraciones en el barrio Primavera. La primavera, ore por esa tierra, que Dios ya la conoce. Porque hay familias que no conocen a Cristo. No hay iglesias. Hay una persona, no le vamos a dar ni entidad ni autoridad, que está por ahí dando vueltas. Pero hay familias que necesitan ser consoladas. Necesitan ser consoladas y la iglesia tiene que ir a consolar. Ah, pero yo no tengo tiempo, pastor, la verdad. ¿Pero dónde queda Primavera? Re lejos. Yo vivo en, no sé, en Plátanos. Yo no conozco los barrios, siempre digo, acuérdense que no soy de Berazategui. Por ahí digo cualquier cosa. Ah, pastor, pero yo trabajo. Yo tengo mi vida. Tengo 6 hijos, pastor. Yo no puedo ir. Acordate que Dios te consoló. Acordate que cuando estabas ahí, triste, angustiado, llegó alguien. Porque no es que vino el Espíritu Santo sobre vos solamente. Vino alguien y te dijo, ¿querés que ore por vos? Vení conmigo a la iglesia. Te leyó un salmo, te mandó un texto, no sé cómo lo hizo. Pero Dios usó a alguien, un hombre, una mujer. Y vos pudiste escuchar de este Dios de consolación. Por eso es necesario que nos movamos de esa comodidad. Hoy estamos consolados, gloria a Dios. Pero hay gente que necesita ser consolada. Hay familias, hay jóvenes que se están perdiendo.
Hay muchos testimonios de personas que pudieron vencer a través de Cristo las adicciones. Y uno dice, bueno, ya está. Es como el que estaba preso y estaba en la cárcel, triste, angustiado, y salió y dijo, ahora recuperar el tiempo, trabajar, buscar mi familia. Y Dios, y el que te sostuvo cuando estabas preso, cuando estabas oscuro, cuando estabas solo. José, cuando salió de la cárcel, después de tantos años, dice que Dios lo sacó para gobernar, para bendecir a su familia, para levantar al pueblo de Israel. No te olvides que cuando estabas preso, si Dios te libertó, no es para que después hagas lo que quieras, sino para que puedas llevar la palabra del Señor. Es tiempo de entender que la consolación viene de parte del cielo, pero Dios se basta de nosotros, de hombres y mujeres con miles de defectos, pero también con la gran virtud del Espíritu Santo. No es mérito tuyo, no es mérito mío, es la gloria de Dios. A veces vas a tener que consolar en momentos que no vas a querer que consolar a nadie. A veces vas a tener que hablar de sanidad cuando estás enfermo. Usted sabe que Dios sigue siendo Dios, sanador, Rafa, aunque usted está enfermo. Usted me va a escuchar muchas veces a mí decir que Dios sigue siendo Dios, aunque usted no tenga plata. Dios sigue proveyendo. Dios es un Dios de restauración, aunque usted se esté separando o se haya separado. ¿Pero cómo? Porque Dios lo hace. A veces la dureza de nuestro corazón, circunstancias, consecuencias de las malas decisiones. Pero Dios no perdió ningún juicio. Siempre decimos no perdió ninguna batalla. No perdió ningún juicio. De todas salió ileso. Por eso, iglesia, yo te invito en este año, en esta temporada, en este tiempo, a que puedas llamarte a consolar. A consolar. Pero yo, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo decir? Pero si yo, ¿qué tengo? Apenas hace 3 cultos que vengo. Hoy vine por primera vez y voy a consolar. Quiero decirte que no importa los días, los años. Quiero decirte que lo que Dios hizo ayer, poquito te parezca, ya es motivo para que le hables a otro de la consolación. Esta tierra se pierde, este mundo se pierde, pero los que confiamos en el Señor seremos arrebatados. No te canses de hablar lo que el Señor hizo con tu vida. Y si en algún momento te da vergüenza, consejo, pedir al Espíritu Santo que te pueda dar sabiduría para hablar. Porque fueron tantas las macanas que hicimos, hermano. Tantas. Que llega un momento que a uno le da vergüenza. Alguien habla y dice, ay, a mí me pasó lo mismo. Yo siempre lo cargo al pastor porque le digo, a vos te pasó todo. Siempre que hablamos con alguien, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí. Fueron tantas las macanas que nos mandamos cuando no lo conocíamos al Señor, que a veces te da vergüenza. Pero quiero decirte que la vergüenza no es de Dios. Cada vez que abres tu boca para contar de dónde Dios te sacó, de dónde Dios metió su mano, vas a glorificar su nombre. La hermana Roxana siempre dice, contame, a mí nada nada me sorprende, vos contame, dice ella. Y a mí me encanta esa frase, porque a veces uno tiene vergüenza de contar lo que siente, de contar lo que hizo, lo que pasó, lo que le hicieron. Pero el Dios de la consolación, a través de su Espíritu Santo que está en la iglesia, nos consuela para consolar a otros.